Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desvelar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo y llenos de curiosidad. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más queridas de Turquía, y lo más importante, vamos a responder esa pregunta que tantos se han estado haciendo porque Kerem no le pidió matrimonio a Hande. Prepárense para una inmersión profunda en los detalles, las especulaciones y, lo que es más importante, las razones detrás de esta decisión, o quizás, la falta de ella. Así que si eres un fanático de esta pareja, o simplemente te encanta el drama de las celebridades, quédate conmigo, porque lo que vamos a descubrir hoy podría sorprenderte. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Damos clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda alguna, una de las más seguidas y comentadas de los últimos años. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, su química fue innegable, traspasando la pantalla y cautivando a millones de fans en todo el mundo. Lo que comenzó como una conexión profesional se transformó rápidamente en un romance público, y la pareja se convirtió en una de las favoritas de la prensa rosa y de sus seguidores. Compartieron momentos de su vida privada en redes sociales, viajes, celebraciones, y la ilusión de un futuro juntos parecía cada vez más sólida. Por supuesto, con una relación tan expuesta, las expectativas de la gente también se disparan. Y como era de esperar, la pregunta sobre un posible compromiso y boda empezó a resonar con fuerza. Los fans anhelaban ver a sus ídolos dar el siguiente paso, sellar su amor con una unión oficial. Se especulaba sobre anillos, sobre planes secretos, sobre cada pequeño detalle que pudiera indicar que la propuesta de matrimonio estaba a la vuelta de la esquina. Y en medio de toda esta expectativa, llegó la noticia que muchos no esperaban, la ruptura. La noticia de su separación fue un golpe para muchos, pero lo que realmente ha generado un torbellino de preguntas es la aparente ausencia de un anillo de compromiso. Si todo iba tan bien, si la relación era tan profunda y pública, ¿por qué no hubo una propuesta de matrimonio? Esta es la gran incógnita que hoy intentaremos desentrañar. A lo largo de los meses siguientes a su ruptura, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida sentimental. Sin embargo, han surgido diversas teorías y comentarios, tanto de fuentes cercanas como de análisis de los propios fans, intentando dar sentido a esta ausencia de un compromiso formal. Vamos a explorar las razones más plausibles y las especulaciones que se han manejado. Una de las explicaciones más recurrentes y quizás, una de las más sensatas, gira en torno a la presión mediática y pública. Las relaciones de celebridades, especialmente las que alcanzan un nivel tan alto de popularidad como la de Kerem y Hande, están constantemente bajo el escrutinio público. Cada gesto, cada comentario, cada aparición pública es analizada al milímetro. Imaginen la presión que esto genera en una relación. A veces la constante expectativa de que deben dar un paso más, como el matrimonio, puede convertirse en una carga insoportable. Puede ser que Kerem, siendo una persona consciente de esta presión y quizás deseando proteger la intimidad de su relación, haya decidido que no era el momento adecuado para dar un paso tan importante bajo los focos. El matrimonio es un compromiso de vida, y para muchos, es algo que se desea vivir de una manera más personal, sin la intromisión constante de la opinión pública. Si la relación ya estaba siendo analizada hasta el último detalle, agregar la presión de una boda y un futuro compromiso público podría haber sido contraproducente para la salud de la misma. Kerem podría haber sentido que para que la relación tuviera una oportunidad real y sólida, debían alejarla, al menos en cierta medida, del torbellino mediático. Otra posible razón se relaciona con la trayectoria profesional y el momento de vida de ambos. Tanto Kerem como Hande son actores increíblemente talentosos y con carreras en ascenso meteórico. En la industria del entretenimiento, el matrimonio a menudo puede verse como un punto de inflexión, algo que podría alterar la dinámica de sus carreras, especialmente en términos de percepciones públicas o incluso oportunidades laborales. Es posible que en ese momento ambos estuvieran inmersos en proyectos importantes, con planes de crecimiento profesional a largo plazo. Un matrimonio con todas las responsabilidades y cambios que conlleva podría haber parecido una distracción o un obstáculo para sus ambiciones.
Kerem, en particular, ha demostrado ser una persona con metas claras y una fuerte dedicación a su trabajo. Podría haber considerado que priorizar su desarrollo profesional en ese instante era lo más sensato para asegurar su futuro y consolidar su posición en la industria. Esto no significa que no amara a Ande o que no la viera como una posible pareja a largo plazo, sino más bien que, en ese momento específico, sus prioridades profesionales estaban en un punto crucial que requería toda su atención y energía. Además, no podemos subestimar la asterisco naturaleza de las relaciones y las diferentes etapas que atraviesan. Las relaciones evolucionan, y lo que funciona en un momento dado puede no ser lo ideal en otro. Es posible que, a pesar del amor y la conexión que compartían, Kerem y Ande tuvieran diferentes visiones sobre el futuro o sobre el concepto mismo del matrimonio. Quizás uno estaba más listo o deseoso de dar ese paso que el otro. O tal vez simplemente consideraron que su relación estaba en un punto donde aún necesitaban explorar y crecer juntos antes de tomar una decisión tan trascendental. El matrimonio es una decisión personalísima, y no existe una línea de tiempo universal que dicte cuándo es el momento adecuado. Para Kerem, puede que simplemente no se sintiera completamente listo para dar ese paso en ese momento de su vida. Esto no invalida sus sentimientos por Ande, sino que refleja una decisión personal y reflexiva sobre un compromiso tan significativo. A veces el amor es profundo y genuino, pero las circunstancias personales o las diferencias en la visión del futuro impiden que se materialice en un matrimonio. También es importante considerar la posibilidad de que existan razones personales que no se hayan hecho públicas. En el mundo de las celebridades, a menudo hay aspectos de sus vidas privadas que prefieren mantener en reserva, y eso es totalmente comprensible. Podrían haber sido cuestiones personales, familiares, o incluso desacuerdos internos sobre el matrimonio que nunca salieron a la luz. Kerem, como individuo, tiene sus propias reflexiones y experiencias de vida que influyen en sus decisiones. Sin tener acceso directo a sus pensamientos más íntimos, solo podemos especular. Sin embargo, basándonos en su personalidad pública, se le describe a menudo como alguien reflexivo y principista. Es posible que Kerem haya tenido inquietudes o dudas internas que no compartiera abiertamente, pero que influyeran en su decisión. Tal vez sentía la necesidad de consolidar ciertos aspectos de su vida antes de asumir el compromiso del matrimonio. O quizás él y Ande, al hablar abiertamente sobre el futuro, llegaron a la conclusión de que el matrimonio no era el camino que ambos deseaban tomar en ese momento de sus vidas, independientemente de su amor. Otra teoría que circuló, aunque quizás menos fundamentada, es que el matrimonio no era una prioridad para Kerem en ese momento. Algunos argumentan que, dada su juventud y su enfoque en su carrera, el matrimonio podría no haber sido algo que estuviera en su radar de forma inmediata. Esto no lo desmerece como persona ni como pareja, sino que simplemente sugiere que sus aspiraciones vitales en ese instante estaban más centradas en otros aspectos. Es cierto que muchas personas jóvenes y ambiciosas, al estar en la cúspide de sus carreras, posponen decisiones importantes como el matrimonio. No es por falta de amor, sino por una estrategia vital y una forma de optimizar sus energías y recursos hacia sus metas profesionales. Kerem, con su energía y su talento, encaja perfectamente en este perfil. Podría haber sentido que el matrimonio, con sus responsabilidades y su impacto en la vida personal, podría haber desviado su enfoque de la construcción de su legado profesional. Y luego está la perspectiva de protección de la relación. A veces, cuando una relación es tan intensamente pública, el simple hecho de mantenerse unidos y privados, sin apresurarse a los grandes hitos, puede ser una forma de protegerla. El matrimonio, al hacerlo público y oficial, expone la relación a un nuevo nivel de escrutinio y presión. Quizás Kerem, de forma consciente o inconsciente, optó por mantener la relación en un espacio más seguro y privado, donde pudieran crecer y amarse sin la constante necesidad de validación externa o de cumplir con las expectativas de otros. Imaginen lo liberador que puede ser para una pareja de celebridades mantener ciertos aspectos de su relación fuera del ojo público. Al no haber un compromiso público, la presión por una boda inminente disminuye, y la pareja puede concentrarse en construir su relación en sus propios términos. Kerem podría haber preferido esto, un camino más gradual y personal para construir una relación duradera. Es fundamental recordar que la información que tenemos proviene de especulaciones, declaraciones indirectas y análisis de la prensa y los fans. La verdad absoluta reside en los corazones y las mentes de Kerem y Ande.
Sin embargo, al analizar las diferentes facetas y los posibles escenarios, podemos tener una idea más clara de las complejidades que pueden rodear una relación en el ojo público. Lo que sí es innegable es la conexión especial que existió entre Kerem y Hande. Su química en Senkalkam fue algo mágico, y eso se trasladó a su vida personal, cautivando a millones de espectadores. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, sino de ellos como pareja, y esa ilusión es difícil de borrar. El hecho de que Kerem no le pidiera matrimonio a Hande, si es que esa fue su decisión, no define necesariamente el valor o la profundidad de su relación. Puede ser que para ellos el amor y la conexión existieran a un nivel que trascendiera la necesidad de un símbolo como un anillo o una boda en ese momento específico. Quizás sus planes futuros eran diferentes, o simplemente estaban viviendo el momento presente. En conclusión, la pregunta de por qué Kerem no le pidió matrimonio a Hande es compleja y, como hemos explorado, probablemente multifacética. Las razones podrían abarcar desde la inmensa presión mediática, la priorización de sus carreras profesionales, diferencias en la visión del futuro, hasta la protección de su privacidad y la naturaleza misma de las relaciones. Lo más probable es que haya sido una combinación de varios de estos factores. No podemos juzgar una decisión sin conocer todas las circunstancias. Lo que sí podemos hacer es respetar la privacidad de ambos y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Espero que este análisis les haya resultado intrigante y les haya ofrecido una perspectiva más profunda sobre esta historia que ha capturado la atención de tantos. Hemos explorado las teorías, las especulaciones y las posibles razones detrás de la ausencia de una propuesta de matrimonio. Recordemos siempre que las relaciones son complejas y que las decisiones que toman las personas están influenciadas por una multitud de factores. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cuáles son sus teorías? ¿Creen que la presión pública influyó? ¿O quizás sus carreras profesionales jugaron un papel importante? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis y noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con sus amigos y por supuesto, asterisco suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.